buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Así os saludamos. Una vez más nos encontramos en nuestro Jardín del Alma y como siempre viene acompañada de una persona especial como es Susana Ruejas, psicóloga clínica y un poco artista. Susana, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Muy bien. Susana, partiendo de que eres una persona con capacidades muy especiales, porque hemos hecho una previa conversación y dentro de lo que es el terreno de la psicología te dedicas a algo concreto y cosas muy especiales, quiero que tú me expliques tu trabajo a partir de la prevención y mucho más. ¿Qué me cuentas? Bueno, en este momento mi trabajo se centra en la clínica. Muy bien. Es un trabajo que me apasiona, que siento que es como poner el granito de arena para mejorar un poco esta frase tan grandilocuente, mejorar el mundo, pero uno puede mejorar lo que tiene cerca, ¿no? Claro. Y esto me hace sentir muy tranquila y muy satisfecha. Y de alguna manera, ahora mismo focalizada en la clínica, pero vengo de poner en práctica, digamos, muchos intereses y muchas necesidades personales respecto a todo lo que es la gente. Para mí la gente desde pequeñita ha sido yo siempre decía que era coleccionista de personas, ¿no? Porque en cuanto encontraba personas interesantes o que me podían aportar algo, una palabra, un gesto o algo, ha sido la alimentación más grande que he tenido. Y a partir de ahí, este interés por la gente y el contacto con la enfermedad, más mi previo contacto con el arte, la música, el Ujú. teatro sí, música y el teatro básicamente, eh, he necesitado un poco llegar a la gente desde la prevención, es decir, intentar que la gente pudiera no enfermar tanto. Ujú. Esto desde la psicología, desde el psicoanálisis, es como, bueno, a veces es cuestionable, ¿no? Pero mi sensación es que muchas veces hacemos cosas o nos pasan cosas o tenemos sufrimientos por no saber. Y entonces a partir de este no saber poder aportar cosas a familias, a jóvenes, a personas que tienen una escucha, ¿no? Que necesitan, bueno, si uno puede aportar esta palabra, que quizás sea esto lo que puede ayudar a desencallar alguna situación, para mí ha sido uno de los objetivos más fuertes, ¿no? Y lo hice a través de los medios de comunicación, a través del teatro, a través de cuentacuentos, a través de programas de radio, y es la manera de llegar. Me Sí. ha ocupado mucha parte de la vida. Yo supongo que con esto de la pandemia, al no poder llegar, la última experiencia que tuve fue una investigación que estaba haciendo respecto al efecto de las pantallas en los niños muy pequeñitos, 0-3. Estuve trabajando mucho en donde yo vivo, en, en las escuelas, entrando a las escuelas, hablando primero con los maestros, que ellos me explicaban cuál era lo que ellos veían, ¿no? Desde que está la pantalla tan al acceso de los niños más pequeñitos y en la vida de los padres, que son gente joven con niños pequeñitos, cómo había cambiado lo que ellos veían de que era un niño hace un tiempo y de qué es lo que es un niño ahora, ¿no? Las capacidades perceptivas, su capacidad de atención sobre todo, su creatividad, su capacidad de juego, cómo iba mermando. Y me preocupó mucho, me pareció que esto era una cosa que se tenía que poner sobre la mesa. Claro, y además yo me planteo, sí que es importante a lo mejor el trabajo con una tablet a un niño, pero a una edad determinada. Cuando son tan pequeños necesitan el contacto humano, necesitan a sus padres para interactuar en tus juegos y tal. Otra cosa es que cuando ya van a la escuela y por la pandemia nos obliguen a trabajar con un maestro a distancia delante de una pantalla. Pero utilizar la pantalla como recurso y como excusa para que el bebé esté distraído y tú puedas hacer otras cosas no es válido. Y a veces lo haces sin pensar. Le dejas el móvil a un niño y yo esto lo encuentro horroroso. Digamos que nosotros lo encontramos horroroso por la generación de donde venimos, Mm. porque para nosotros esto es inadmisible. Pero lo curioso es que los padres jóvenes lo ven natural. Ah, Entonces, el tema es poder llegar a los padres jóvenes a poder decir, no es natural. no solo no es natural, sino que es muy peligroso.
porque 0,3 el cerebro está todavía muy maduro y la única manera de madurar un cerebro es en relación con otro humano. Claro, no con una pantalla. Exacto. Entonces, si no madura con el otro humano, el humano le da una información sensorial completa. Exacto. Entonces, si no hay esta cercanía, esta mirada, esta escucha de la decodificación de lo que siente el bebé, de lo que le pasa, el bebé tampoco toma control, digamos, no tiene la posibilidad luego de tomar control sobre sus propias emociones, sobre su propio estado interno. Claro, porque el bebé no le va a hacer una respuesta a la pantalla y no va a recibir otra respuesta a la contraria. Claro, el bebé simplemente está expectante, mirando la pantalla, apretando botoncitos y jugando con un juego donde va una pelota o donde va una canica. Pero a partir de ahí, o un número, pero a partir de ahí, eso no da una respuesta a una emoción y tú no sabes cómo se está sintiendo ese niño. Y además el cerebro es un órgano tan complejo que tiene que poder cruzar informaciones de todo tipo, informaciones sensoriales, informaciones sobre la posición, sobre el estado, sobre la otra persona, decodificar cómo está la otra persona, cómo me siento yo a nivel sensorial, físico y emocional. Claro, todo esto es el cerebro es un ordenador tremendamente complejo, rico. Exacto. Y capaz de hacer su proceso, pero solo se hace con otro humano. Claro. Entonces, yo estaba viendo cómo se está el apego, justamente que me ha interesado toda la vida. La pantalla está poniendo un ruido que es muy peligroso. Todavía no se tienen los resultados de las investigaciones, pero sí ya se está viendo resultados bastante preocupantes, ¿no? Porque lo que es la falta de, si en escuelas preguntas, la falta de atención de los niños, la falta de poder escuchar un cuento, no pueden atender al cuento. Qué pena, ¿no? No pueden concentrarse en jugar. Y esto lo dicen justamente todo este año pasado, estuve trabajando en esto con los maestros y coincide la mayoría, que el cambio lo están viendo. O sea, lo que han aprendido esos niños de 0 a 3 es a aislarse ante una pantalla y no compartir con el niño que está al lado. Y cuando dices aislarse, justamente también otra de las consecuencias es un autismo, digamos, en respuesta a el hecho de no tener el contacto emocional con otro humano que lo decodifique, ¿no? Entonces están dando muchos autismos, no genéticos, pero sí autismos de estados autísticos. Exacto. Que hay que trabajarlos y sacarlos porque no, y hay que detectarlos a tiempo. Y hay una doctora francesa que vio un documental una vez, me interesó mucho, que está viendo estas respuestas en muchísimos niños en las escuelas en París y está haciendo toda una campaña de prevención, ¿no? Y esto es lo que me motivó un poco a decir qué está pasando. Es como cuando hablamos, hay niños, no en casos pequeños, de más mayores, que también son muy especiales y yo conocí un caso muy curioso que ese niño no hablaba y hablaba con quien le interesaba, o sea, tenía un mutismo selectivo. Exacto. Y eso era complicado porque además era un niño muy inteligente y parecía que tenía un punto de soberbia y a lo mejor un adulto, que se suponía que sabía más que él no le prestaba atención porque se creía superior. ¿Cómo llegó ese niño a esa conclusión? Y todavía no estábamos en esta crisis de pantallas, te hablo de hace 20 años. Entonces te llama que unos padres no se den cuenta dónde están cayendo sus hijos en el problema, y después cuando el problema está muy acogido van a buscar la ayuda, pero es que eso se tenía que haber no producido, porque no creo que sea genético. Nosotros le decíamos un mutismo selectivo y entonces en estos niños están haciendo un aislamiento por situación. Y en esto también el tema de culpabilizar a los padres, ¿no? Que también es un tema que se ha de tocar, porque ahora mismo toda la era, todo el cambio digital ha producido una generación de digitales, o sea, son papás digitales. Sí. Y, por ejemplo, cuando la vez pasada tenía una paciente que es una niña de 8 años y le pido el dibujo de la familia y dibuja a su padre con el móvil aquí. Entonces, digamos que los padres, uno les pregunta, en un país sin móviles, imaginario, ¿qué harían nuestros hijos? Y no saben responder. No. ¿Qué hacíamos nosotros sin móviles? ¿Cómo vivíamos? Jugar, divertirnos. Pero tampoco saben con qué jugar, cómo, ¿no? Jugar ¿Y con qué le una doy? goma, saltar, jugar a pelota, lo que hacíamos todos. Pero se está normalizando. Lo contrario, estar en casa con una pantalla. Exacto. Y tú y yo salíamos a la calle a jugar. Exacto. Salíamos del colegio a las 6, quedábamos con los niños en la plaza. Pero también socialmente se está dando esto de que los espacios externos no son seguros. Ya. Entonces yo no voy a dejar a mi hijo ir a la plaza, tengo que ir con él, no tengo tiempo. Y no tengo tiempo. Digamos, son una serie de factores que están haciendo
que entreguemos la pantalla como una única manera de sobrevivir, de poder tener hijos, de poder tener una familia, de poder trabajar y tener hijos. Es decir, se está naturalizando de tal manera que da mucho miedo. Entonces hay que poder introducir el tema, otra vez la prevención, decir, ojo, cuidado. Esto es un arma de doble filo. Exacto. Puede ser de trabajo y útil, pero depende de las manos en que esté, es muy peligrosa. Y de la edad. Y de la edad. O sea, esto es muy peligroso. Y aunque vayan creciendo, fíjate, tú has hecho un estudio de 0 a 3, pero cuando vayas más allá, seguro que sabes que te vas a encontrar con adolescentes que también están muy enganchados y contactando con medios que no sabes nunca quién está detrás de esta historia y lo peligroso que puede hacer. Es muy duro, o sea que TikTok, están todas las niñas jovencitas en el TikTok mostrándose lo que la gente quiere ver, lo bonita que soy. Estamos codificando un tipo de personalidad muy concreta. Hay que ser bonita por fuera, hay que ir pintaditas, hay que ir buenísimas. Y no le estamos dando o no están aprendiendo realmente principios. Y no se están relacionando consigo mismas y creciendo de adentro hacia afuera. Es decir, hay un ideal cada vez más perverso, porque no existe, porque además las fotos están también retocadas, claro, lo cual es un ideal en donde un adolescente siempre cae, porque es cualquiera de nosotros, porque eso no existe. No, pero es bonito y además es que hacemos el punto de inflexión en que las niñas tienen que estar siempre bonitas y ser bonitas, porque parece que uno ha perdido los ideales de formarse, de estudiar, de motivarse como persona, de llegar a hacer algo que te guste y disfrutar la vida. Y parece que en ese momento, entre los 14, los 15 y los 12, estas niñas, en vez de pensar en estudiar, están focalizándose en ser bonitas para que los muchachos las miren. Y es como prioritario, digo, pero esto no es normal. Claro, en la adolescencia es un poco esto, ¿no? Pero también dentro de la familia, si hay una cierta profundidad de vínculo, todas estas cosas se van como absorbiendo, ¿no? De pequeños, los vínculos, las relaciones con los padres, qué me pasa, la conexión emocional conmigo, porque mi madre, mi padre ha reconocido que no estoy bien, oye, ¿qué te pasa? Charlemos un rato. Todo esto hace que me conecte con un yo que es diferente al resto, pero si yo esta conexión conmigo no la tengo, me tengo que pegar a algo. Y estas figuras que se proponen ahora son muy vacías, muy rápidas, muy inmediatas, ¿no? De información muy superficial. Y claro, yo tengo la sensación de que la juventud, digamos, las generaciones próximas, está cambiando todo. No se puede caer en decir va a ser peor, mejor, pero es que está cambiando errores. A mí rápidamente, y rápidamente. Es el vínculo profundo humano, porque es lo único que humaniza, ¿no? Y hay un autor, Yuval Harari, que es un antropólogo judío, dice cuidado con la humanización. Porque estamos mediatizando las relaciones nuestras cuando en realidad el cerebro necesita emocionalmente estar con un otro igual, cerca, ¿no? Y poder hablar, exacto. Y poder hablar. Lo más importante es hablar, pero es que dejamos de hablar para comunicarnos siempre a través de una pantalla, escribiendo, diciendo o haciéndonos ver lo guapos que somos. ¿Y por qué entramos en ese mercado, esa necesidad de ser guapos? Cuando lo esencial es tu interior, tu alma, tu forma, lo que tú eres. Pero es que nadie te enseña esto. O sea, los padres a lo mejor van tan deprisa que no se dan cuenta y no se enteran tampoco mucho el tiempo que pasan dentro de la red. Y el tiempo que no pasan dentro de la red emocional de su propia casa para llenar, ¿no? de vínculo a la familia. Claro. Es que lo importante es que nos sentemos sin una televisión, sin una pantalla y podamos hablar. Yo en mi casa, todavía es día de hoy que tengo los hijos adultos y nos reunimos y cuando nos reunimos comemos y jugamos a un juego de mesa. Porque me encantan los juegos de mesa, porque nos relacionamos, nos reímos, ya está bien, no sé qué, pero no estamos ante una pantalla jugando. Estamos trabajando y nos estamos pasando bien y bueno, y en cualquier momento puede saltar cualquier cosa que nos haga comunicar una situación. Pero el contacto, el juego de mesa, que parece una tontería, eso también se ha perdido. Porque todos los juegos son a través de ordenador, a través de internet. Y fíjate que en esto de estar observando, ¿no? Y de hacer esta investigación durante el año pasado, iba a los restaurantes un fin de semana cuando se podía ir al restaurante. Exacto. Y de repente veía a un niño con una actitud especial y yo pensaba, este niño no tiene pantallas. Y me acercaba a los padres y les preguntaba, oye, dice, no, nosotros no le damos pantalla. Se ve vital.
Es un niño vital, que está despierto, que mira a los ojos, que intenta estar en la conversación, que los padres le responden. Exacto, ¿no? que le hacen partícipe de la situación. Exacto, que ¿no? se levanta, sí que se levanta un ratito, que va bien, pero el padre lo acompaña y se vuelve a sentar, ¿no? Sí. Y ves cuando hay pantalla y cuando no hay pantalla. Exacto. Y esto es muy importante, claro, estás viendo cómo evoluciona un niño y cómo evoluciona otro. Y esta evolución a esta edad marca lo que va a ser después. Exacto, claro, después no nos podemos quejar que no se han conseguido los propósitos que se tenían, porque es que no nos han dado opción desde niños a que busquen eso, a que se interesen por lo que quieren hacer en un futuro. Porque los años pasan muy deprisa. Ahora tenemos un bebé de 3 años y cuando nos demos la vuelta ya tiene 6. Y después ya tiene 18. Y después no le reclames. Es que el niño llega a casa y no me dice, no me habla, no me comunica. Pero perdón, ¿antes lo habíais comunicado? ¿Lo habíais hecho? ¿No? Claro, los niños tienen sus amigos, sí, pero tú tienes que tener más o menos una idea de dónde están y cómo va la historia. Porque si no se va rompiendo lo que tú dices, el vínculo familiar de tal manera que al final te encuentras con un adolescente que tú no quisieras que fuera así, pero claro, ya es así. Por eso me parece tan importante la prevención, porque si bien desde el punto de vista clínico uno sabe que hay situaciones en las cuales, bueno, vienen de generaciones, ¿no? Y al final caen en la generación esta y se hacen síntomas y complicaciones, esto no se pudo haber prevenido, digamos, de alguna forma. Pero sí hay cosas que se pueden prevenir en padres jóvenes, explicándoles que un niño no es solo un niño, es un cerebro que se está desarrollando, que necesita buena alimentación, vínculos que necesitan buena alimentación, que no puede desconectar, que tienen ciertas cosas básicas que la cultura en este momento no lo... Sí que está, porque ahora mismo por suerte tenemos una información mucho más grande, ¿no? Sí. Pero se ha de poder llegar a los padres en directo, en directo y de tú a tú. Y de tú a tú para poder explicar que su niño es mucho más que su niño, que Juan, que María, que Pedro, sino que es todo un sistema interno que necesita una alimentación especial en cierto momento de la vida, no para que produzca más, sino para que esa persona se pueda sostener a sí mismo. Exacto. En el mundo. O sea, si yo no le permito que se alimente, su propia herramienta es él mismo. ¿Cómo va a ser para poder gestionar la cantidad de cosas que vienen y sobre todo los cambios? Los cambios. Porque vienen cambios brutales. Ya lo hemos vivido estos últimos 20 años y uno va... Muy acelerado, muy acelerado, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los padres tomen conciencia de que cuando se tiene un niño, porque, a ver, yo siempre he dicho que escuelas de padres no hay, que los niños no traen una agenda debajo del brazo para decirte cómo lo tienes que cuidar. Pero sí que en épocas pasadas los padres eran muy intuitivos y hacían lo que podían, no se les puede reclamar más porque había una cultura limitada en ciertos momentos. Pero hoy en día, en el que tenemos formas de informarnos y de formarnos, creo que es obligación de padres y de madres hacerlo bien. Y estamos encantados de estar embarazados, de tener a ese bebé, de amarlo, de besarlo, de alimentarlo, pero acordaros de alimentarlo emocionalmente. A través de lo que tú estás hablando, de la interiorización, del abrazo, del contacto, del jugar con él, del hacer que sea él y no proyectar en él lo que tú quieres que él sea, que también es otro error que hacen muchos padres, ¿no? Entonces, para eso hay que estar muy preparados porque el ser padres es una gran responsabilidad y es un trabajo de por vida. Aunque ellos crezcan, sean adultos, ellos tienen que tener libertad de evolucionar, libertad de volar, pero tener su casa, sus raíces muy ancladas y saber que pueden regresar a ti a pedirte consejo y que pueden volver a marchar y ser libres, porque tú estarás seguro de que lo van a hacer bien porque tú has hecho un buen trabajo. Y este buen trabajo es fruto también del preguntarme, ¿no? Claro. Porque, es decir, saber más, por eso cuando uno piensa... quiero que mi hijo sea esto, yo le voy a dar tal, claro, lo dices desde tu propia historia, yo quiero darle esto no le voy a dar, pero luego hay que poder saber que este niño no es solo este niño mío, sino que este niño mío tiene, por eso decía, un sistema interno que necesita ciertas cosas que no tienen nada que ver con mi historia. Claro que no, él tiene su propia historia. Exacto. Y si estamos en el jardín del alma y hablamos del alma, cada alma trae su codificación, creas o no creas en el alma, cada niño viene con su programa. Pero tú no lo conoces, él tampoco, lo tiene que ir descubriendo a lo largo de la vida. Tú lo único que tienes que dar herramientas para que él desarrolle pues, sus inquietudes y sus formas de trabajo, que hay niños que son muy capacitados en muchas cosas, que para mí son esos regalos del alma
que son almas evolucionadas, que les es muy fácil pues pintar, cantar, bailar o hacer música. Y ves a un niño que es un virtuoso de la música con 5 años. Esa es una capacidad que ya ha traído en su mochila. Tú no has tenido tiempo de formar todo esto, pero después hay otras cosas que tú tienes que trabajar conjuntamente con él. Y además el hecho de este concepto de Vygotsky, ¿no? De las ventanas de oportunidad. O sea, yo a mi hijo durante los primeros años le puedo mostrar todo el mundo, ¿sí? Ponerle el mundo a sus pies. Y una vez en este tema de la estimulación, no la estimulación para que sea 10 ni para que sea... Es la estimulación para enriquecer su persona y que tenga muchas herramientas para sostener su vida, ¿no? Y en cuanto a la creatividad, en cuanto a cuando está triste, poder tocar la guitarra o poder pintar o poder hacer algo para amar expresar la naturaleza y esto que lo cambia. Esto se da en los primeros años. Claro. Son contactos, ventanas abiertas a muchas cosas. Una vez vi en esta búsqueda un fotógrafo que había puesto una web que decía clases de fotografía para niños de 0 a 3. Ah, muy bien. Metí y un poco lo explicaba, ¿no? Si yo soy fotógrafo, me gusta mucho la fotografía como padre, yo ya tengo el 50% del trabajo hecho, porque el niño se engancha a mi bienestar, a mi sensación de bienestar. El cerebro del niño se engancha, ¿no? Y es papá el que me lo da, comparto con él. Segunda cosa, que compartir algo con mis padres. Claro. Y la otra es con 0-3, simplemente dejarle que toque, que si él tira la manito, aprovechar su curiosidad natural, que tire la manito y dejarla que toque la cámara. Claro. Y a partir de ahí se familiariza, forma parte de su mundo. Claro. Y a partir de ahí, de a poquito, ya irá pudiendo mirar, ya irá pudiendo hacer a los 4 años una fotografía, luego mirarla, ¿no? Y en papel o en el ordenador. Es decir, es entrar al mundo al niño. Claro. Y que estimularlo de esa manera. Cuando vaya al cole, va a estar tan estimulado que cualquier cosa que le dé un profesor le va a llamar la atención. Le llama. Y va a aprender rápido. Pero pongamos del otro lado un niño cerrado que tiene una pantalla del otro lado que no le devuelve nada. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es cerrar humanos que, bueno, que han de poder conectar para tener herramientas, ¿no? Claro. Y esto ha sido la motivación de que me preocupa las herramientas de los niños cuando sean mayores, que van a necesitar muchísimas cosas al sostener. Muchísimas. Porque cada vez, por desgracia, el mundo es más competitivo. Es constante. Otra cosa es que también a veces los padres, sin darse cuenta, hacen que los niños entren en una espiral de competencias muy exigentes y les dejan poco tiempo para eso, para el juego. Para ser ellos. Porque el niño acaba el colegio, se va a taekwondo, se va a inglés, se va a no sé qué, y después llega agotado, y después tendrá que hacer deberes, después se va a la cama. Total, durante ese tiempo tú lo que has hecho es ocupar mucho tiempo que tu niño esté controlado bajo una disciplina mientras tú haces otras cosas. Y cuando llega a casa ya no hablas con él, no tienes comunicación. Y el niño se levanta cansado y agotado y vuelve a entrar en este ritmo. Eso sí, después vas a lucir de que tengo un niño que es buenísimo en esto y en no sé qué y es muy bueno en tal, pero ¿tienes un niño feliz? ¿Alguien se pregunta eso? Es muy importante preguntarle, ¿qué quieres? O sea, no le pongo tantas cosas, la vida es larga. Si quiere hacer teatro, si quiere hacer taekwondo, si quiere hacer lo que quiera, baile y tal, tendrá tiempo cuando él diga, pues me apetecería hacer esto. Tú se lo explicas, se lo enseñas y él que decida. Pero no hacer 3 disciplinas en un curso cuando la vida es muy compleja para ellos estudiantes, ¿no? Y esto me parece importantísimo porque lo que estás diciendo, ¿no? Porque lo que hablaba yo de ventanas de oportunidad, de abrir a diferentes cosas en la vida, ¿no? El arte, la naturaleza, el movimiento, la danza, el deporte, lo que sea, sí. La lectura, ¿no? El cine, todo. En realidad todo. No es a nivel formal, exactamente como esto estás diciendo, ¿no? Es decir, no es abarrotarlo al niño, es aprovechar la vida. Y enseñar lo que la vida te presenta. Exacto, si voy al parque, mostrarle las hojas, cómo crecen los árboles, es decir, ponerlo en el detalle y el contacto con la vida. Eso se da mientras está con mamá y papá, mientras está disfrutando de la compañía, mientras el niño le mira al padre los ojos brillantes porque está explicando algo que le agrada. Todo esto es una conexión, una información sensorial que el niño recibe. Claro. Y que no te la trae en una clase que van por trabajo, y porque compitas, porque seas el número 10, porque seas el primero, porque seas el mejor. Ahí con tu padre tú eres tú, y disfrutas de esa situación. Y creo que eso es muy importante.
Bueno, a mí me parece tan importante la historia como que me llama la atención todo tu trabajo y lo que decíamos antes de entrar en cámara es que te quiero volver a ver para que sigas motivando a los que nos siguen, que os prometimos y os prometeremos programas muy interesantes desde esta vertiente de trabajo, de la psicología, de la parte del teatro, que también es terapéutico como lo que tú trabajaste. Cuéntales algo de lo que hiciste con el teatro. Bueno, el teatro fue justamente en esta necesidad de prevención. En un programa de radio me escuchó un director de teatro, jovencito, igual en aquella época yo era jovencita, y me dijo, mira, estamos intentando hacer una obra sobre adicciones, prevención de adicciones, y yo trabajaba con bulimia y anorexia, trabajé 15 años y mis pacientes, dos de ellas eran muy creativas y entonces entre su trabajo, su investigación con un niño adicto a la droga y uno al alcohol y más dos pacientes mías con bulimia y anorexia. Un momentito, ¿qué edad tenían esos niños adictos? Eran jovencitos, eran 15, 16 años, 18. Es un momento difícil. Entonces el material no era sobre la enfermedad, sino era justamente sobre ellos mismos, sobre como personas, como sujetos, ¿no? La soledad, las sensaciones que tenían, la tristeza, la necesidad del compañero, la necesidad de sostén, ¿no? De mirada. Desde aquí fue el diálogo que pudimos rescatar estos 4 niños y pusimos en juego en una obra de teatro que se llamaba La Guerra Muda. La guerra porque es un intentar el equilibrio interno, pero sin palabras, porque si nadie me escucha y no puedo explicarlo, al final hago síntomas. Y fue muy bonito la experiencia porque hicimos esta obra de teatro y fuimos como 2 años por todas las escuelas del país, por teatros, ¿no? Y luego la repetí aquí con 4 actores que, bueno, algunos profesionales, algunos no, jóvenes también, que fue una experiencia preciosa, por lo que fue humanamente, por lo que logramos, que fue un producto muy bonito. Íbamos a cualquier institución, a escuelas o lo que fuera, lo dábamos a padres e hijos, y los papás escuchaban casi como a sus propios hijos hablar de su mundo interno, ¿no? De sus necesidades de abrazo, de afecto, de mirada, de espacio, de disponibilidad. Sorprendente para los padres, ¿no? Claro, y ellos se sorprendían porque no podían entender que estos niños que se encierran en la habitación y no me cuentan nada, tuvieran todo este mundo interno, ¿no? Era muy dura, fue muy, muy choqueante, pero es que luego hacíamos como una especie de contención a los padres haciendo una charla. Y fue un trabajo muy productivo, muy bueno, porque muchos se dieron cuenta de cómo iban abandonando emocionalmente a sus hijos sin darse cuenta. Claro. Eso es muy bonito porque lo pudieron vivir de cerca, porque tú promoviste esta situación. Exacto. Y de una forma profesional, pero muy terapéutica, los llevaste a ese terreno como un juego, haciendo el teatro. A lo mejor si lo hubieras llevado de la forma más rígida, desde el punto de la psicología y tu trabajo psicológico, no se hubieran abierto tan fácilmente, se hubieran mantenido muy a la distancia. Uy, esta quiere saber mucho, pregunta demasiado, yo no quiero contar, porque están en ese momento que yo no quiero contar. En cambio, al meterlos a través del teatro y poder darles voz, porque ahí lo que has dado es voz a esos niños que eran mudos en su familia, y les has abierto pues un camino, ¿no? Que es como vencer las defensas de uno para ver la realidad, ¿no? Y al final, al abrirla, fue un trabajo muy interesante, incluso para los actores mismos. Y para mí, como en ese momento fui la directora también, fue un trabajo interesantísimo trabajar la actuación, ¿no? Claro. Desde donde ellos expresaban lo que sentían. Correcto. Fue preciosa. Eso es maravilloso. Bueno, pues esto enriquece y ayuda muchísimo a todos los que están contigo y a los que les puedes prestar tus servicios, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, ahí estamos. Cuando comenzamos decíamos, no sabemos de qué vamos a hablar. Suele pasar, cuando hacemos las previas y conozco a gente tan encantadora y tan llena de información, yo siempre dejo que las cosas fluyan y al final acaba apareciendo lo que os queremos contar. Eso es exactamente lo que tocaba hoy. Contaros la prevención, contaros el problema que hay con esos niños tan pequeños delante de una pantalla y que los padres sean conscientes, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? De todas maneras, a final de programa sabéis que siempre os dejamos referencias, os dejaremos un teléfono de contacto para hablar con Susana, pues si a partir de este programa se os ha abierto una luz de decir, ay, esto es lo que puede estar pasando con mi hijo o con mi hija, pues pongan en contacto contigo.
También nos Encantada. pueden enviar preguntas a programa, pero yo creo que es mucho más importante hablar con Susana directamente, que es la especialista, las que os puede ayudar y os puede informar de cómo se puede llevar a tratar a esas personas que necesitan la ayuda en concreto y que son tan importantes para nosotros y a veces no nos damos cuenta que son nuestros propios hijos, Exacto. ¿eh? Y Y estamos nuestros propios ciegos ante niños. su realidad, ¿no? Exacto. Así que yo te agradezco este momento que has compartido conmigo, Susana. Para mí encantadísima. Y Y gracias. con todos ustedes. Y ella se ha comprometido a volver a estar aquí, a hacer un seguimiento bajo varios puntos de trabajo para que os pueda servir de orientación. Así que hasta este momento os damos las gracias por habernos escuchado, por sabemos que estáis ahí al otro lado, porque nos seguís, porque nos dais me gustas y porque cualquier preocupación que tengáis me la podéis transcribir y Susana estará encantada de estar aquí. Para mí también. Va a ser un Gracias, honor. así que hasta la próxima semana, nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.